¿cuál es el problema y por qué hablamos de todo este tema de ingeniería de redes 2.0? Cisco, no sé si ustedes están al tanto esta semana, quizás mucha gente empezó a publicar, hizo varios cambios a nivel de las certificaciones. Nada para CCNA, o sea, para la parte de Enterprise no hubo cambios, pero sí a nivel de lo que era DevNet. DevNet, para los que no saben, es esta certificación que Cisco realizó hace varios años, de hecho creo que arrancó en 2020, para todo lo que es el tema de la parte de programabilidad de redes, cómo cubrir esos temas. Y estaba el DevNet Associate, el DevNet Professional y el Expert. Dentro de los cambios que Cisco hizo esta semana que anunció el 27 de las certificaciones, es que ahora va a pasar a ser CCNA de automatización o automation, CCNP de automation y CCIE de automation. Es simplemente un tema de rebranding, es un tema de fortalecer la marca que ya es conocida de CCNA, CCNP y CCIE. Pero sí está apuntando más a que se vea el track de automatización. Y dentro de ese track de automatización, Cisco va a ir incorporando un poco más el tema de inteligencia artificial. Si ustedes se han preparado, son CCNA, son CCNP, ya saben que Cisco ha ido incorporando temas de inteligencia artificial. De hecho, en el exam topic del CCNA, en el punto 6.4, ya se habla de inteligencia artificial generativa. ¿Y por qué es esto? Porque ya se está cada vez más agregando temas de inteligencia artificial dentro de las soluciones de los fabricantes, y como mínimo se espera que uno, a nivel de redes, conozca de lo que te hablan, de lo que es un LLM, que lo que es inteligencia artificial generativa, inteligencia artificial predictiva también, por ejemplo, que es machine learning. Ya la parte a nivel de los data centers se está empezando a trabajar. De hecho, esta semana yo estaba en una sesión de la parte de inteligencia artificial a nivel de data center, de hacia dónde está apuntando, por ejemplo, Cisco allí, por las alianzas que tiene con NVIDIA, por el tema también de los servidores y los switches, cómo están ya ahora pensándose en soluciones que tengan que manejar throughput de 400, 800 gigas a nivel del data center, del core. Entonces esto es parte, digamos, de hacia dónde nosotros tenemos que ir viendo un poco. Y es como una transformación. Yo lo veo muy positivo porque nos va a ayudar a nosotros a mantenernos en ese proceso de aprendizaje continuo, que esta carrera, para el que de repente pensaba que estudié, aprendí esto y ya me quedé allí, la verdad es que no. Yo creo que ustedes deben haberlo vivido si están en esta área. Entonces, el problema principal que nos conseguimos es que en las redes tradicionales uno se solía configurar dispositivo por dispositivo, y les pongo un ejemplo sencillo. En el caso de los puntos de acceso inalámbrico, los access points, yo no sé si a ustedes les tocó, espero que no, hace muchos años uno, si tenía 20 AP, los AP, por ejemplo, en el caso de Cisco, los llamaba standalone, cualquier otro fabricante quizás también lo llamaba así, standalone o autónomo, tú los tenías que configurar de manera individual. Era un dolor de cabeza porque no es que tú podías aplicar una política y si tenías que actualizar un firmware, era hacer esa actualización equipo por equipo. Imagínense tener, voy a poner un ejemplo sencillo, 20 AP. 20 AP era entonces conectarme a cada uno, si había un problema no tenía algo que me diera visibilidad, centralizado, o sea, es todo un proceso bien complicado. Entonces eso a lo largo de los años se ha identificado como un problema a nivel de carga operativa. No tiene mucho sentido que tú lo hicieses de esa manera. Entonces, cuando se habla ya de redes basadas en controladoras, que de hecho Cisco con el Wireless LAN Controller, esa solución la tiene desde hace muchos años, ¿sí? Con los Wireless LAN Controllers cuando estaban los 4400, luego esa familia fue evolucionando a los 5500, 2504, 3504, y ahorita está en la familia 9800 para el deployment on-premise. Bien sea que tú eso lo puedes desplegar en virtual, en una máquina que corra en algún hipervisor tipo VMware, o appliance físico. Pero también todos sabemos que hoy en día está esa controladora en la nube, que es con Meraki. Cisco compró Meraki en el 2015 y es una solución bastante interesante, que de hecho nosotros en ese curso que les digo vamos a estar explorando porque vamos a trabajar con las API de Meraki. Entonces la idea del controlador, ahora yo tengo, imagínense el Wireless LAN Controller o un controlador de cualquier fabricante, que todos funcionan igual, lo único que cambia es el dashboard y cosas que pueden hacer. Pero tengo mi controlador y de ese controlador ahora se encarga de gestionar todos los AP. Ahora los AP pasan a ser como dispositivos más tontos, digamos que no tienen una inteligencia como antes. Es como que tú sacaras, digamos, la parte del control plane, que es el cerebro, y la tienes todo centralizado, que justo ese es el objetivo de SDN o lo que se busca con SDN. Entonces, en el caso del Wireless LAN Controller ahora, es mucho más fácil. Yo desde un dashboard, si quiero aplicar la actualización de los AP, puedo actualizar 50p, 60p sin ninguna, digamos, sin mayor dificultad. Además, yo puedo aplicar una política centralizada
Si yo quiero crear un SSID y que ese se despliegue en todos mis access points, lo puedo hacer y ya nos facilita a nosotros muchísimo el trabajo. Si ahora ustedes eso le incorporan, como para que se vayan haciendo una idea, temas de inteligencia artificial que nos dé el fabricante a nivel de analizar los logs, de repente de censar cómo están los canales. Este canal tiene más un uso mayor, ahora yo voy a moverlo a otro canal para evitar interferencias con canal. Ahora yo me di cuenta de repente que este equipo no tiene suficiente señal, voy a ver si puedo aumentar la potencia del access point. Ya ese manejo de recursos tampoco es algo que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que conocer de networking, tenemos que saber lo que está ocurriendo, tenemos que conocer de protocolos y de estándares, pero ya no me mortifico tanto por temas de analizarlo, revisar lo que uno suele llamar apagar fuegos dentro de la parte operativa. Y les digo que a mí me ha tocado llevar grupos de trabajo y es un problema a veces cuando tienes que, al equipo de soporte, tienes un grupo, digamos, limitado. Por lo general, IT, en el caso de muchas empresas en Latinoamérica, no son grupos muy grandes, porque no se ve a IT como ya quizás cada vez más, se lo digo por lo que hablo con clientes, pero todavía se sigue viendo como IT un área más de costo que de lo que aporte al negocio. Entonces la idea de trabajar ahora con controladores es simplificarnos a nosotros muchísimo el trabajo. Un ejemplo de eso, que de hecho lo discutiremos también a lo largo del curso, es la parte de lo que es el DNA Center, que Cisco lo sigue, a nivel del examen se sigue llamando DNA Center, pero eso ya se hizo rebranding desde el año pasado, creo, a Catalyst Center, y ya se habla de Catalyst Center y no de DNA Center. De hecho, hay muchas cosas de que yo voy a ir comentando de lo que en el caso de sí. El impacto de la automatización de redes es eficiencia. ¿Por qué razón? Porque ahora esas tareas repetitivas, engorrosas, nuevamente, siempre pongámonos en la perspectiva de la carga operativa que nos genera y la capacidad de ahora simplificar el trabajo que hacemos. El aplicar configuraciones idénticas a múltiples dispositivos. O sea, esa parte de automatizar nos facilita a nosotros el trabajo. Y les voy a poner un ejemplo de algo que me tocó a mí hace varios años, y eso lo hice con un script de Python y luego trabajándolo con Ansible. Yo trabajé en una compañía que daba servicio administrado a nivel de switches y servicio administrado también en la parte de Meraki. Es decir, que el cliente no era responsable, le ofrecíamos un servicio y administrábamos los switches, los firewall, access point, lo que tuviese. El detalle era que éramos pocos dentro del equipo, dentro de la gente que yo tenía en mi equipo de trabajo, no era mucha gente, y nos tocaba administrar equipos para más de 60, 70 clientes. La única manera, de verdad, de poder cumplir con los SLA que teníamos con los clientes era automatizando, y sobre todo de disminuir errores. Nosotros teníamos grupos de empresas a nivel nacional, y ¿qué pasaba si fallaba un switch? Además que, un punto importante, el equipo de soporte no todos conocían de red. Para ponerle sencillo, les tocaba dar apoyo, era gente que estaba en capacidad de hackear un equipo, pero no de entender temas de VLAN, entender temas de, digamos, protocolos de enrutamiento. Entonces imagínense lo que se presentó una falla, tener que resolver, se quemó el switch, listo, reemplázalo, carga el archivo de configuración, eso se les enseñó y ellos sabían hacerlo. El tema era que si nosotros no tuviésemos una base, decirles, mira, ya tú sabes las VLAN que hay que configurar y todo esto, el usuario no lo iban a saber hacer. Entonces, mientras ellos iban agarrando el expertise, lo que nosotros hacíamos o lo que se trabajó fue un script que se conectaba al equipo, guardaba la configuración, es decir, hacía un respaldo del archivo de configuración, lo colocaba en un directorio, porque eso se corría desde una VM, y lo versionaba usando Git. O sea que teníamos nuestra, digamos, sistema de versionamiento. Si alguien decía, hey, necesito la configuración de hace 5 días, buscaba y veía cuáles, incluso con Git, todos sabemos que se puede revisar hasta los cambios que hubo a nivel de la configuración. Entonces eso, estoy hablándoles de hace más de 5 años, donde yo estaba en esa empresa, que ya eso lo podíamos hacer y nos facilitó mucho el trabajo. Ni decir con el tema de todo lo que se hacía a la hora de hacer un provisioning en una nueva red de Meraki o agregar un administrador nuevo en las 60 organizaciones. Era un proceso de ejecutar un scriptcito que corría, digamos, usábamos Jenkins y se corría un job cuando tú lo ejecutabas que aplicaba, digamos, la configuración. Te pedía unos parámetros y una vez que tú cargabas esos parámetros, él se encargaba de conectarse vía API al dashboard de Meraki y realizar toda la configuración. Entonces, algo que podía tomar varias horas y que podía ser propenso a errores, porque si a alguien se le olvidaba darle acceso a la organización a una persona, de hecho nos pasó. Entonces, cuando se presentó la falla, el cliente reporta y era la única persona que estaba allí, resulta que no tenía acceso. Todo eso, esa serie de problemas nos los evitamos con automatización. Y es lo que quiero también que ustedes se vayan llevando en caso de que alguno
no le haya tocado automatizar y diga, pero ¿qué beneficio tiene esto en redes? Porque yo lo había visto quizás más a nivel de servidores o a nivel de la parte de programación, pero no tanto a nivel de redes. No, en la parte de redes tiene mucho campo y mucha utilidad. De hecho, yo recuerdo hace bastantes años, eso sí fue hace mucho más de 10 años, que había un switch 4500 que teníamos doble supervisora y había un memory leak. Era un bug y Cisco todavía no había sacado cuál era el release del iOS que corregía ese problema. ¿Y qué era el problema? Bueno, que se iba llenando la memoria de la supervisora hasta que había un momento que hacía crash y se reiniciaba. Para no afectar a los usuarios, como teníamos doble supervisora, lo que hacíamos era un script de Python que consultaba la memoria. Cuando la memoria pasaba del 70%, se reiniciaba. Lo que hacíamos era, usar la otra supervisora. Sí, switchar la supervisora. Entonces, como eso soporta Stateful Switchover y non-stop forwarding, obviamente no se perdía paquetes. Lo hacíamos igual en la noche. Y en la mañana nos llegaba el correo y ya había bajado la cantidad de memoria. Eso nos ayudó por varios meses hasta que Cisco sacó el release de software. Entonces, ese tipo de tareas muchas veces uno tiene que empezarlas a implementar desde el punto de vista de networking. Entonces, la automatización tiene una cantidad de cosas importantes. Aquí no voy a entrar mucho en detalle, nada más como para que veas un poquito. A nivel SDN o Software Defined Network, el objetivo es que se separe la parte del control plane del data plane. Los dispositivos de networking tienen una parte de control plane, que veámoslo como el cerebro, y la parte del data plane, que es la que se encarga de la transmisión de los datos. Por eso es que hay protocolos, por ejemplo, como OSPF, que funciona en la parte de control plane para indicar cómo se va a enviar la información y, digamos, formar todo lo que es la parte de la base de datos de estado de enlace. Pero luego, enviar ese tráfico por las interfaces es función del data plane. Lo que se suele hacer con SDN es que ahora yo saco esa parte del control plane de los equipos a nivel de que ya tú no te vas a encargar de eso, sino el envío de datos. Y por eso es que si ustedes ven, muchas de estas soluciones tienen controladores. Los controladores son los que terminan teniendo esa inteligencia. Por ejemplo, Cisco tiene una solución de SDN para campus que se llama SD Access o Software Defined Access. Y ahí el controlador es el Catalyst Center. Trabaja de la mano con un dispositivo de Cisco que se llama ICE para aplicar, digamos, la política. Eso es a nivel de campus. Si es a nivel de la WAN, todos hemos escuchado el término de SD-WAN o Software Defined WAN. Cisco tiene su solución allí, que antes era Viptela, que era una compañía que Cisco había comprado hace varios años, y ya ahorita se llama Catalyst SD-WAN. Pero a la larga yo tengo unos controladores que lo puedo desplegar en la nube. Esos controladores se llaman vManage, vBond y vSmart. Y desde allí yo aplico las políticas para configurar ahora los routers. Y lo que termina haciendo es establecer túneles IPsec entre todos los dispositivos. De manera que ahora yo tengo una conexión segura y me da lo mismo si el enlace es MPLS, si el enlace es enlace de internet o cualquier otro LTE. Lo importante es que el equipo va a estar censando y dice, este es el enlace que cumple con la política que necesita esta aplicación y lo voy a mandar por aquí. Este enlace falló o este enlace incrementó, por ejemplo, la latencia o tiene pérdida de paquetes que supera el 2%, que no es, digamos, tolerado por esa aplicación, entonces yo lo muevo de manera automática y no tenemos que estar nosotros allí monitoreando, es que el enlace está lento, me reportó el usuario, ahora voy a ver, ahora lo tengo que mover hasta el otro enlace de manera manual. Eso es lo que nos ayuda a resolver este tipo de solución. Entonces, Software Defined Network es, al final, una solución basada en software donde yo lo ejecuto en un controlador o varios controladores, porque termina siendo un número impar de controladores cuando yo hago mi deployment, y ese controlador es el que tiene la inteligencia y ahora yo no configuro los equipos como solía hacerlo a nivel de línea de comando. Y esa configuración entre el application plane, o sea, el controlador, a la parte del control plane va a ser usando REST API. Y luego el control plane, que cuando se va a comunicar con los dispositivos, puede usarlo vía SSH, SNMP, usando NetConf, usando RESTConf. La verdad es que para nosotros es indiferente. La idea de esto es que termine abstrayendo, digamos, de esa parte de cómo lo configuras. Es como que ustedes vean de la siguiente manera. Es como que ahora ustedes le dicen a la red, yo lo que quiero es que hagas esto y el controlador se encarga. ¿Sí? Si lo hizo por SSH, o lo hizo por NetConf, o lo hizo por RESTConf, da lo mismo, a nosotros nos da lo mismo. Sabemos que algunas de esas
digamos, de esos protocolos, va a terminar usándolos para poder configurar los dispositivos. Entonces eso es lo que quiero que se lleven aquí con la idea de esta imagen. La parte de las API, yo creo que también es algo que hemos escuchado. Las API, términos sencillos, es una aplicación que puede hablar con otra. ¿Sí? Eso es lo que se busca con las API. De manera que yo ahora voy a consumir las API que alguien desarrolle, y ahorita es muy común entre compañías. Yo esta semana me reunía con un cliente y decía, porque estábamos viendo una solución de la parte de API Protection, y el cliente decía, sí, nosotros hacemos tiene un grupo de desarrolladores, hacemos nuestro código, y luego exponemos API que las consumen unos terceros. Entonces, obviamente hay que entrar también en tema de seguridad allí. Pero la idea es que ustedes vean que ahora muchas compañías están viendo esto, porque cómo interactúo yo, lo que hago es, coloco cuáles son las API. Las API no es más que definir los recursos que alguien más va a acceder. Entonces, al final, ustedes con comandos HTTP, que van a ver que es get, post, put, delete, que es lo que se conoce como CRUD, a nivel de similar a ese concepto que uno escucha en base de datos, de create, read, delete y update, pero son comandos, digamos por HTTP. Yo puedo configurar un equipo u obtener información de un equipo. Y les pongo un ejemplo de cuando se usa una API. En el caso de Meraki, que yo les mencionaba hace rato. Bueno, yo puedo con las API de Meraki comunicarme con el dashboard y decirle a la controladora de Meraki, mira, necesito que cambies este SSID, ahora le vas a poner esta contraseña durante este momento, o para este momento. ¿Qué va a permitirme eso? Que yo ni siquiera me tenga que loguear al dashboard, que tenga que buscar el SSID y todo, porque eso me va a tomar bastante tiempo. No, ahora simplemente yo creo mi scriptcito, ejecuto mi script, que lo puedo ejecutar en la noche, y ya él se conecta al dashboard. ¿Cómo se autentica? Usando un API key o un API key, que es como la manera de poder tú demostrarle al dashboard de Meraki que eres tú, un administrador. Entonces tú con el API key, el dashboard de Meraki va a entender, listo, tú eres un administrador válido, y qué configuración quieres hacer, esta y esta. ¿Y cómo se sabe que tú quieres hacer esa configuración? Porque Meraki expone sus API, y de hecho tiene una documentación muy buena, y tú lo que haces es simplemente interactuar con eso. Entonces, una aplicación que se comunica con otra y nos da mucha flexibilidad a la hora de nosotros, poder realizar tareas y realizar operaciones. Hoy en día es muy, muy común. De hecho, cuando tú buscas soluciones o vas a comprar soluciones, una de las primeras cosas que buscas es que tenga soporte, de API, y cómo es la documentación de las API de ese fabricante. Bueno, ahí de hecho yo menciono al final esas API de Google Maps, por ejemplo, permite a desarrolladores integrar mapas y servicios de geolocalización en sus aplicaciones. Es decir, que ya la persona no tiene que diseñar todo, simplemente consume de las API de Google Maps y ya puede de repente en su local poner dónde está la ubicación y algo, porque está consumiendo de las API de Google Maps. O sea, su aplicación, que es la que está mostrando en su website, él consume de las API de Google Maps y lo pone allí. Entonces, esa es la ventaja, cosas como esa que ahora nosotros podemos realizar. De hecho, es parte del contenido también, que ahorita Cisco lo coloca. Ojo, y esto no lo coloca Cisco solamente para CCNA, lo pone también para CCNP de las distintas verticales o de los distintos tracks. Por ejemplo, en el tema de data center, tú tienes integración con API, usando, por ejemplo, Redcon, usando, en el caso de los switches Nexus, NX API, porque la idea es que tú ahora puedas, si quieres aplicar algo de automatización, tengas esa flexibilidad, que es parte de lo que te van a solicitar los usuarios. A nivel de los fabricantes, ahora los clientes empiezan a solicitar ya este tipo de cosas. Y obviamente, si lo solicitan los clientes, si tú llegas a una empresa, lo más seguro es que hoy en día una empresa te va a decir, ok, y conoces la automatización de redes, y que conoces algo del lenguaje de programación, por lo menos Python, que es como lo principal, conoces de Ansible, no sé si han visto, últimamente ahora es hasta Terraform lo que se está incluyendo. Ya de hecho, en la última actualización que hubo del CCNP de Data Center, en uno de los exámenes de concentración y en el core también, agregan la parte de Terraform CLI, o sea, la línea de comando de Terraform. En el caso de CCNA, si ustedes vieron, ya está Terraform también como uno de esos. Ojo,
a entender qué hace Terraform, cómo funciona, de quién es, qué tendría que usar y saber que los equipos Cisco ahora soportan Terraform. Entonces, eso es porque hacia allá es hacia donde se está moviendo mucho la industria. A nivel de Configuration Management, esto es que tú puedas desde un dispositivo, digamos, aplicar una configuración o decirle, hey, yo necesito que tú todos estos servidores les actualices no sé, por ejemplo, le instales Apache. Eso se usaba mucho. De hecho, los Configuration Management, yo las primeras veces que lo usé, que usaba Ansible, yo solo me metí con Ansible, y ya les voy a decir algo para que lo tengan en cuenta. Era para servidores, y nosotros teníamos, en algunos casos, yo no era administrador de servidores, pero bueno, me tocaba dentro de las cosas que tenía que hacer, y era crear unos playbooks para de repente instalar Apache, instalar Nginx en X cantidad de servidores. Entonces tú creabas todo eso a nivel de plantilla. Si se agregaba un servidor, ya se validaba, digamos, a nivel de Ansible esa configuración. Entonces te permitía hacer provisioning de los servidores o, digamos, aplicar configuraciones a los servidores. Entonces esa es una de las cosas muy buenas que tiene los Configuration Management. Lo que uno normalmente va a escuchar, que de hecho es lo que más está por ahí, es Ansible, Puppet y Chef. Ansible para mí es el más popular, así como últimamente todos ven, yo no soy programador, lanzo mis cuantas líneas de código con Python, pero ¿por qué Python y por qué Ansible? Yo los relaciono mucho, porque son sencillos, están bien documentados, son muy populares, aplican en casi todo. Con Ansible tú puedes configurar equipos, por ejemplo, de networking, no solo Cisco, de distintos fabricantes, y también servidores. Entonces lo terminas usando, no necesitas agentes, solo funciona con SSH, es decir, no tienes que instalar en los dispositivos. De hecho, cuando veamos algún laboratorio de lo que se va en el curso, si tú configuras un dispositivo usando Ansible, este ejemplo que yo les mencionaba, que hacíamos backup de los switches y equipos Cisco, era simplemente vía SSH. Yo no tenía que instalar nada en los switches, y esa es una de las ventajas y facilidades que tiene Ansible. De hecho, aquí están los 4 principales. Ya vamos a ver después, o sea, se va a ver dentro de lo que trabaja Ansible. Ansible usa Python y usa YAML como, digamos, ese lenguaje. Entonces están eso. En el caso de Puppet, Chef, Saltstock, si usan un agente. De hecho, Saltstock también te permite trabajar sin agente, pero no es tan, nuevamente, popular como Ansible. Lo otro es porque en el caso, por ejemplo, de uno que es ingeniero de redes, no somos admin server o administradores de servidores, que esa gente sí, hay gente, yo tenía amigos muy buenos en esa área que manejaban Puppet, manejaban Chef, yo no, y no quería, o sea, yo dije, no, porque ese no es mi core o lo que yo quiero centrarme, o sea, yo estoy en la parte de redes, sí me interesa aprender Ansible porque ya sé que está, de ahí puedo configurar equipos de networking, igual que aprendí Python justo por esa misma razón, para aplicar scripts o para automatizar cosas incluso en Amazon Web Services. Entonces, Ansible es más sencillo de aprender. Si ustedes tuviesen que aprender un lenguaje de programación y un Configuration Management, mi recomendación sería Python y Ansible. Y lo pudiesen aprender casi que hasta por su cuenta, ¿sí? Porque no suelen ser muy complejos. Tienen bastante cosas que hacer, pero me refiero a lo que ustedes necesitarían o de repente a donde van a desarrollar en la parte de networking. Terraform, como les mencionaba, es algo que han ido introduciendo cada vez más. De hecho, Cisco lo está agregando más. Eso quiere decir que cada vez va a haber más soporte. Y es una herramienta de infraestructura como código. Aquí sí ya se asemeja más a lo que se buscaba con este tema también de DevOps, que DevOps al final era esa integración de developer con el área de operation, y era no como un área distinto, no era un rol, es simplemente una cultura de trabajo, donde yo ahora trato de romper esas islas de la gente de desarrollo y la gente de operaciones del día a día, y que trabajaran más en conjunto, y que además una persona tuviese capacidad de repente de poder entender un poco, además de la parte de desarrollo de código, y los de desarrollo conozcan un poco de la parte operativa para facilitar el trabajo. Terraform era ideal para eso, de hecho para crear incluso ambiente. Terraform yo lo conocí principalmente, era con Amazon, no llegué a trabajar mucho, pero sí hice un par de cositas y tú podías crear un ambiente con Terraform y destruir un ambiente con Terraform.
¿Por qué digo destruir? Porque era muy común, o es muy común en ambientes de nube, que tú digas, voy a hacer este ambiente que tenga tantas instancias y tenga un balanceador y tenga un tema de auto-scaling, y ya después de 2 días, 3 días que hice mis pruebas, lo destruyo porque obviamente eso es un costo. Entonces tú, ¿y qué pasa si dentro de 2 semanas necesito otra vez el mismo ambiente? Lo vuelves a levantar porque lo tienes como un código. Por eso se refiere a infraestructura como código, porque tú eras capaz de, usando un simple template o ese archivo de Terraform, él lo creaba tu ambiente y luego que tú terminaras de usarlo podías destruir el ambiente sin necesidad de irte, por ejemplo, en el caso de Amazon Web Services, bueno, voy a primero a EC2 para pagar las instancias, luego el Elastic Load Balancer. Porque el riesgo con eso es que si tienes muchos componentes y se te olvidó apagar uno, eso es plata que Amazon te va a cobrar. Entonces la idea de una herramienta como esta es que además de poder tener una especie de versionamiento también, porque termina siendo un código, entonces es mucho más fácil. Simplemente puedes tener el backup, digamos, de ese código. Es un enfoque declarativo porque la idea de esto es que tú digas, y si uno lo ve a nivel de switches, revisa si la interfaz está activa, o yo necesito que la interfaz esté activa y se le configure esta IP. Si la interfaz está activa, él ya sabe que no tiene que hacer nada, pero si la interfaz no está activa, él ya sabe que tiene que hacerlo. ¿Cómo lo va a hacer? Eso no es asunto de nosotros, eso es asunto de Terraform. Entonces, esa parte declarativa es si algo ya está, él no lo va a modificar y no tiene que ejecutarlo. A diferencia de un script, que si ustedes ya tienen algo, ejecuta el script y él va a nuevamente volver a aplicar todo, así ya lo tengas listo. O sea, el caso declarativo es, mira, ya está la interfaz como tú me dijiste, así que no tengo que hacer ningún cambio, listo. Cuando lo vuelvo a aplicar, ahora sí está apagada, ahora sí voy a activar la interfaz. Entonces eso es, y en el caso de Terraform ya está soportado en equipo Cisco, funciona en multinube, es multivendor, es decir, estos no son herramientas propietarias de Cisco, o sea que esa es una de las ventajas también que pueden ver, porque ustedes de repente hay alguno que diga, pero es que yo no todo lo que trabajo en mi empresa es Cisco, yo trabajo con Fortinet, yo trabajo con HP Aruba o Juniper que ya lo compraron, o no sé, cualquier otro vendor, no sé, MikroTik y tiene APIs y tiene soporte ya ahorita con, listo, lo que aprendas lo puedes aplicar al final con cada uno de ellos. Lo que vas a tener que ver a nivel de la documentación es cuál es la sintaxis. Pero el que aprendas una cosa ya te va a permitir que funcione en lo demás. Cuando ustedes están trabajando con la parte de scripting, hay un problemita que se presenta con los datos no estructurados. Y eso es datos que para nosotros es fácil de procesar como seres humanos, pero para las computadoras no. Las computadoras a veces ven esto como si fuese un script. Yo me acuerdo hace varios años cuando empecé a hacer mis primeras líneas de código en Python y mira, ya se conectó el switch, qué genial, ya se conectó el router, me traje la configuración, pero después me daba cuenta, ya va, pero y ahora esta configuración, ¿cómo hago parsing? Es decir, ¿cómo yo busco un valor específico que me interesa? Por ejemplo, como la dirección IP, por ponerles un ejemplo, porque yo quiero ver, o el estado de la interfaz, porque yo quiero ver si la interfaz está así, ahora ejecuta tal comando. Pero extraer ese dato era súper complejo, porque era data no estructurada lo que me regresaba el script de Python. Sí, no era que me regresaba una data estructurada, que era algo formateado tipo JSON o un XML, sino que era data no estructurada. Para él, cuando yo lo recibía, en el caso de Python, era un string. Entonces yo tenía que usar expresiones regulares y un poco de cosas para poder, digamos, trabajar ese script. Entonces eso es algo que lo que quiero que se lleven es como que ustedes agarran un archivo de configuración, ustedes lo van a entender, pero la computadora no, y le cuesta mucho a la computadora. La computadora entiende de esto, de datos estructurados, y es importantísimo. Por eso es que casi siempre que hoy en día ustedes ven, principalmente trabaja la API REST, casi siempre es JSON lo que usan, porque es más fácil extraer datos de allí. De un JSON yo puedo buscar un valor específico, listo. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil ahora hacer parsing. Cuando hablo de hacer parsing, lo que me refiero es agarrar el resultado que te dio ese script y buscar un valor específico, porque eso lo vamos a hacer mucho cuando estemos trabajando, digamos, con script. Entonces, son principalmente utilizados para temas de automatización y programabilidad de tareas de red. Formatos de datos principales que ustedes se van a encontrar: XML, JSON y Java. De hecho, para mí uno de los que más se usa es JSON, porque yo creo que es el que es más sencillo de... Bueno, YAML es más sencillo que JSON, pero a nivel de REST API, principalmente casi todo es JSON. YAML se usa con Ansible.
Ahí hay un ejemplo de dato estructurado con un JSON. Ahí está al final como una especie de parsing que hago yo, esa que coloco allí de ejemplo. No estoy mostrando nada, simplemente fíjense que ahí es más fácil para una computadora buscar, o una aplicación buscar, por ejemplo, la dirección IP, porque ahora ya sí vas a saber, ok, tengo que ir primero al objeto data, luego a devices, y luego dentro de devices voy a buscar IP address. Entonces es más fácil que tú le des ahora la indicación a través de un lenguaje de programación o de un script, busca este valor, porque va a ser más fácil para ella entenderlo. Y ya no tenemos que hacer tantas cosas como solíamos hacer si no era data estructurada. A nivel de XML es simplemente otra representación de datos. Ojo, esto es como yo mostrarte cómo yo puedo enviar datos y el resultado que te voy a mostrar. Pero no es un protocolo como tal, ni JSON ni XML, esos son formatos de datos. En el caso de XML, fíjense que es algo similar. Ahí nos muestran también la dirección IP, que como la ponen aquí, pero es mucho más complejo si uno lo ve que JSON. Esto trabaja es con etiqueta. Entonces tiene un inicio y un fin de cada, digamos, de la etiqueta para mostrar cada item o cada elemento. Se puede hacer parsing de esto. De hecho, hay módulos en Python para XML y para JSON. De hecho, para XML hay, pero créanme que es muy engorroso. O bueno, sobre todo cuando lo comparas con JSON. Hay que conocer que existe y de repente se lo pueden conseguir. Bueno, les tocaría, pero principalmente con lo que se suele trabajar, hablo por experiencia, lo que yo me he conseguido es JSON. A nivel de, bueno, JSON ahí está, que ya lo habíamos visto. Fíjense que es mucho más sencillo, es más legible, lo entiende la computadora y lo entendemos nosotros. Si se dan cuenta, todo está en comillas doble y se usa por lo general llave. Eso es parte también de lo que se vería. YAML, aquí está, es mucho más legible, se ve como un poco más limpio, ya no hay comillas dobles, y esto es lo que usa Ansible. Cuando ustedes van a crear un playbook, que se llama así, en Ansible, que van a ejecutar el playbook al final, tiene como una serie de tareas que tú le vas a pedir a la máquina, ¿sí? A tu Configuration Management, que realice. Es más fácil trabajar ese playbook usando, digamos, este lenguaje que usa YAML, porque lo único que sí hay que tener cuidado es con la parte de la indexación, porque sí tiene ese tema del indentation que te puede dar errores. Si era doble espacio y usaste 3, ya ahí pueden venir algunos detallitos. Pero una vez que uno más o menos entiende, o sea, es un poco más sencillo de escribir y todo, de trabajar usando YAML que usando alguna otra cosa. Ajá, Nicolás, perdón, creo que levantaste la mano. Sí, ¿qué tal, ingeniero? ¿Y cuáles son las ventajas de esto frente a usar, por ejemplo, yo siempre uso en realidad, sigo usando, yo uso Python y uso una librería, uso NetMiko o Paramico. Entonces, o sea, son dos líneas para hacer, en lugar de que yo encargarme de aprender o JSON, XAML, o cómo va a interpretar la computadora, digamos, con estos dos, digamos, yo resuelvo ese problema. ¿Cuál sería entonces la ventaja de utilizar esto frente a solamente usar Python, suponga, con NetMiko y Paramico? Sí, muy buena pregunta, porque de hecho hay casos donde tú vas a decir, voy a trabajar esto con Python con algunas de las librerías que existan. De hecho, para que sepas, Ansible usa Python por debajo. O sea, Ansible lo que termina haciendo quizás es facilitarte ciertas tareas. Cuando tú tienes que, por ejemplo, aplicar configuraciones a muchos dispositivos, a diferencia de Python, cada vez que tú ejecutas el script, él lo va a, digamos, trabajar. Y tú tienes, obvio, que escribir una línea o X cantidad de código para hacer quizás una tarea que ya quien la tiene. Que él ya sabe, por ejemplo, voy a configurar, te pongo un ejemplo, voy a configurar direcciones IP en varias interfaces. Él aquí tú simplemente le vas a poner casi que el parámetro y todo, y él lo va a aplicar, y lo puede aplicar a una cantidad de routers. Si tú vas a hacer eso en Python, de repente te va a tocar trabajar con loops, o un for loop, o un while loop. Te va a tocar hacer, así sea con NetMiko, así sea que tú trabajes, por ejemplo, con JSON para extraer los datos, te va a tocar trabajar mucho más el código de lo que sería con Ansible. Ansible te va a simplificar mucho. Además que Ansible, si él valida, si ya la configuración está aplicada, él no va a ejecutar nada. En cambio, Python siempre lo va a ejecutar. Eso obviamente va a haber también allí consumo de recursos a nivel del dispositivo, que pudiese ser mucho o poco dependiendo de la cantidad. Y a nivel de aplicar esa configuración en muchos dispositivos a la vez, en el caso de Python sí es más complejo. Ahí sí te digo que yo cuando me ha tocado
por ejemplo, realizar actualizaciones y todo, con el caso de Python versus Ansible, Ansible es mucho más eficiente. Entonces, claro, hay que usar multihilo en Python. Eso, ajá, tal cual. Así mismo. Y allí, Nicolás, también te simplifica un poco el trabajo. O sea, esa parte es bastante útil. Perfecto, gracias. Súper. Muy buena pregunta, pero ojo, igual vas a seguir trabajando seguro con NetMiko. Bueno, para mí al final yo veo NetMiko como una evolución. Yo con las primeras que arranqué bueno, es más, yo llegué a usar Pickle, que no sé si lo usaste o lo ha usado alguno. Con Paramiko yo recuerdo que comencé, después estaba NetMiko, hay otras, incluso nuevas, está Napalm, hay algunas otras que para mí es un tema también a veces de gusto. Hay veces que uno se familiariza con uno y te sientes cómodo y te va a rendir mucho más por allí. Pero el objetivo, digamos, es eso. Y lo que termina siendo Ansible también, que a mí me gusta mucho, es que incluso si tú tienes también servidores, le puedes aplicar tareas a los servidores. O sea, ahí digamos, tienes una ventaja. Ok, este es otro tema que se va a tocar. Es un tema que para mí uno tiene que conocer hoy en día los fundamentos. Y aquí hay mucha parte. Uno piensa, yo lo digo sobre todo porque yo cuando al inicio arrancó todo este tema de inteligencia artificial, hay que aprender de cálculo, hay que aprender de modelos matemáticos y tal. No, la verdad no, porque no es el interés, y menos a nivel de nosotros de redes. Pero sí tenemos que entender, por ejemplo, los fundamentos de inteligencia artificial. Yo no sé si han visto que ya Amazon sacó desde el año pasado una certificación del fundamento AI Practitioner. Y a mí me parece esa bastante interesante. De hecho, a mí me llama mucho la atención porque yo creo que cubre justo entender esa parte de fundamento. Por ejemplo, conocer qué es Deep Learning, qué es Machine Learning, qué es inteligencia artificial generativa, hacia dónde están yendo los fabricantes, que es un modelo o LLM, que es lo que se conoce como Large Language Model. O sea, tener esos conceptos, luego ver cómo los fabricantes empiezan a aplicar esto. Yo les hablaba en un inicio que Cisco ya este tema lo está empezando. Ojo, yo menciono Cisco porque es digamos como lo principal con lo que yo trabajo a nivel de clientes y de soluciones, pero y Fortinet igual tiene sus soluciones de inteligencia artificial. Yo les ponía el ejemplo con la parte de inteligencia artificial a nivel de Wild. Y de hecho hay soluciones de Meraki que ya incorporan, dependiendo del tipo de licencia que tú tengas, inteligencia artificial para la parte de wireless. Pero ya a nivel de data center también se está incorporando. Muchos fabricantes hoy en día, ustedes buscan, por ejemplo, soluciones de Microsoft, el mismo Microsoft. La parte de Defender, que es, digamos, como la solución de ellos de Endpoint Protection para PCs, laptops y servidores, y ya incluye inteligencia artificial para poder detectar anomalías. Entonces nosotros venimos de hace rato, quizás, viendo temas de inteligencia artificial, porque todos cuando hacemos compras por Amazon, vemos que nos da recomendaciones, si vemos series en Netflix, nos da recomendaciones, todo eso es digamos, inteligencia artificial. Entonces, tenemos que conocer como mínimo la base. Yo voy a mostrar ejemplos de cosas donde los fabricantes, específicamente Cisco o especialmente Cisco, está aplicando este tema de inteligencia artificial, pero el objetivo principal es que también nosotros entendamos cómo aplica esto a nivel de redes, cómo aplica esto a nivel de tecnología y qué es lo que se espera de uno conocer, o sea, esa parte de los fundamentos, porque ahora ya te van a buscar o te va a tocar a ti, supóngase que les diga en algún momento a la empresa, bueno, nos toca nosotros trabajar nuestros modelos de inteligencia artificial, vamos a desarrollar nuestros propios modelos y hay que entrenar y hay una cosa que se llama inferencing y todo eso tenemos que hacer. Tú no eres el que lo vas a hacer porque probablemente la empresa va a contratar o ya tiene sus desarrolladores y va a contratar, digamos, una empresa para que haga la consultoría y todo. Pero tú, si eres responsable como ingeniero de redes en diseñar una infraestructura que pueda soportar eso. Y ahí es donde tienes que conocer cosas. Y tienes que conocer hacia dónde está yendo esto. Y tienes que conocer que, por ejemplo, para, digamos, que eso funcione, el delay tiene que ser muy, muy bajo. Entonces, de repente ya, a nivel de infraestructura, tener un ancho de banda suficiente. Todo, yo creo que a algunos les puede haber pasado que cuando hacen preguntas, ChatGPT o de repente Cloud AI o Gemini, se quedan a veces como demoran dependiendo de la carga. Porque obviamente tienen una gran cantidad de información y tienen que hacer y procesar datos muy rápido. Imagínense estas soluciones de inteligencia artificial que tienen que tomar decisión en tiempo real, no puede haber errores. Entonces, ¿eso es donde corre? En una infraestructura.
Y esa infraestructura, obviamente, tiene equipos de networking. Entonces, nosotros somos responsables, digamos, de diseñar una infraestructura adecuada para que eso funcione de la mejor manera. Y los requerimientos, créanme, no son requerimientos sencillos de cualquier aplicación. Porque hay protocolos que están funcionando, que han evolucionado justo para cubrir estos temas de la parte de inteligencia artificial. Entonces, la inteligencia artificial es, como dice allí, simulación de procesos humanos por máquina. No estoy hablando acá, por ejemplo, que nosotros lo que tenemos que aprender es ChatGPT. No, eso es inteligencia artificial generativa, y yo sí digo que hay que usarla porque necesitamos apoyarnos, pero es cómo se va a aplicar esto en la parte de redes. Y eso es de las cosas que se van a explorar también. Ahí, para quizás a nivel conceptual, inteligencia artificial generativa, que es lo que uno suele conocer más, es lo que más usa la gente en los últimos años, es la parte de poder generar contenido nuevo, creativo, basado en texto, imágenes, música, código, ¿sí? Yo no sé si ustedes han visto por ahí o han escuchado o leído noticias que había mucha preocupación, sobre todo en un inicio en temas de los desarrolladores, porque se hablaban que ya no ibas a necesitar desarrolladores, casi todos los puedes hacer. Yo creo que al final la mayoría de las profesiones te vas a poder apalancar de la inteligencia artificial. Obvio, tienes que seguir desarrollándote, tienes que aprender de inteligencia artificial, pero yo creo que se va a necesitar. Eso es como en networking, se va a seguir necesitando ingenieros de networking que conozcan de protocolos y conozcan, digamos, de los términos y los conceptos fundamentales. Pero sí es importante ya meterse con este tema de la parte de inteligencia artificial. Entonces, ejemplos de inteligencia artificial generativa, ahí sí hablo de lo que es DALL-E, que genera imágenes, Midjourney, que también genera imágenes, digamos, basadas, por supuesto, en prompts. Vamos a ver ese tema de prompt engineering, cómo se enfoca. Hay gente que pensaba que eso es simplemente que yo, bueno, ahora redacte mejor lo que le voy a decir a la inteligencia artificial. No, tiene su sentido de por qué, incluso de cómo puedes ahorrar a nivel de también la parte de los tokens que suele consumir. Y estos lenguajes LLM o Large Language Model procesan y generan, digamos, una gran cantidad de información. Y ejemplo de eso, que es lo más común que nosotros nos conseguimos, está ChatGPT de OpenAI, está Gemini, que es la que usa Google, y Cloud AI, que es la de Anthropic. Entonces, esos son ejemplos de, digamos, modelos de lenguaje grandes, porque son entrenados con una gran cantidad de información. Todos sabemos que parte de lo que de los problemas que genera la inteligencia artificial es también esos errores que da, que es lo que se conoce como hallucination o alucinaciones, que también se corrige. Primero se presenta porque tú entrenaste un modelo, pero el problema es que quizás lo que le está consultando a alguien, el modelo no tiene la respuesta y trata de completar con lo que sabe y termina inventando algo. Eso es lo que se conoce como alucinación en el caso de inteligencia artificial. Bueno, esto era como el contenido, digamos. Déjenme a ver si podemos hacer una demostración allí rápida de algo que quiero mostrarles. Déjenme detener acá, quizás usando Postman, nada más como para que vean ustedes un poco de las cosas que se pueden hacer. Yo tengo algo aquí, de hecho, para el que no haya trabajado con la parte de API, vamos a mostrar un ejemplo aquí con Postman. Aquí está, de hecho, vamos a ver. Ahí me avisan si están viendo la pantalla ahorita. Sí. Gracias. Ok. Primero este sitio, no sé si lo conocen, ojalá que sí, developer.cisco.com, que es el sitio de Cisco.net. Es súper valioso si ustedes quieren practicar esa parte de las API. Porque aquí van a conseguir, a veces uno dice, pero ¿y dónde tengo el equipo? ¿Cómo puedo? Aquí lo pueden conseguir. Entonces se vienen acá dentro de developer.cisco.com, aquí en la parte de Learn, y aquí está Sandboxes. Entonces aquí dentro de Sandboxes hay muchas opciones, le podemos dar aquí Launch Sandbox, con los que ustedes pueden interactuar, equipos que Cisco pone a la disposición. Algunos tienen que reservarlos y hay otros que, lo que dicen Always On, están todo el tiempo allí. De hecho, este es un simulador de ECI, que esa es la solución SDN de Cisco, Application Centric Infrastructure, que de hecho es difícil porque esos no son equipos que uno puede conseguir, es una solución bastante cara. Fíjense que, por ejemplo, tienen Catalyst 8000, ¿sí? Always On Sandbox, para por lo menos hacer pruebas también a nivel de Redcon, a nivel de Netcon, Catalyst 9000 a nivel de la parte de los switches,
también Always On Sandbox. Esto es lo que les digo, que esto lo pueden usar. Si ustedes buscan, yo aquí había puesto un dashboard de, dentro del catálogo, ustedes buscan Meraki y hay uno que es reservado y hay otro que es Always On. Entonces yo digamos, ejecuté este de Always On. ¿Qué te va a dar él allí? Él te manda por correo las credenciales y tú desde las credenciales puedes generar el API Key. Entonces ese API Key es el que usas para autenticarse. Y aquí está también, déjame mover esto aquí un momento, el Catalyst Center. Entonces el Catalyst Center, tal cual, el mismo que se usa, que uno escucha el DNA Center, bueno, es el Catalyst Center de Cisco, de Net User, y el password de Cisco 123, exclamación. Y aquí está. Entonces tienen un sandbox de repente con el que ustedes pueden practicar también a nivel de las API. Este es el dashboard de Meraki. Fíjense que aquí está él le va a mandar las credenciales si ustedes reservan. Fíjense que dice Net Sandbox Always On. Y cuando ustedes se vienen hasta la parte del profile, aquí en My Profile, aquí van a ver una parte donde dice los API Key. Esto es lo que yo les mencionaba, que es lo que terminan usando ustedes para poder autenticarse. Es decir, que cuando ustedes usan, por eso es que API Key no se puede compartir con nadie. Cuando ustedes ejecutan y colocan el API Key, él va a conectarse al dashboard y ejecutar la tarea que ustedes le pidan. Un get, un post, recordemos que cuando hablamos de API, son métodos HTTP, un get si yo voy a leer, un post si yo voy a, digamos, configurar algo, si voy a actualizar, y un delete si voy a eliminar, obviamente, un objeto. Entonces tengo el dashboard de Meraki, aquí está el Catalyst Center, fíjense que todavía, si se dan cuenta aquí, Cisco, ya aquí está diciendo Cisco DNA Center y Becoming Catalyst Center. Ellos ya están, este rebranding ya se hizo, pero bueno, todavía está por actualizarse. De hecho, aquí ya dice de una vez, Welcome to Catalyst Center. Entonces aquí, si ustedes vienen acá, en la parte de switches, de hecho dentro de devices, aquí están estos dispositivos. Fíjense que son 4 dispositivos, Catalyst 9000 virtual, que tiene la IP y todo. Ok. Si yo muestro acá en Postman, ¿sí? Postman es una herramienta que se usa para probar o hacer testing de API. Fíjense que aquí yo tengo esto, y aquí donde le doy este Authentication Token, para uno autenticarse en caso de, digamos, el sandbox, uno tiene que generar un token. En el caso del Catalyst Center. De hecho, si ven acá, este es el recurso. Fíjense que aquí ustedes deciden qué método van a usar, si es un get, si es un post, un put, lo que vayan a usar. Obviamente aquí hay que leer la documentación digamos en este caso del Catalyst Center. Ok, para tu autenticarte, tienes que colocar, digamos, este recurso, ¿sí? Este URL. Y en la parte de Authorization, aquí es donde uno coloca, dentro de Authorization, de Net User y Cisco 123. Entonces dice, ok, coloca esto, que es el que nos da en el sandbox. Él te genera un token y con este token es que tú puedes hacer las consultas. Este token tiene una duración. Entonces luego uno viene acá. Aquí fíjense que voy a hacer ahora es un get para que me listen los dispositivos. Aquí está un ejemplo. Fíjense que el código que regresa es un 200 OK, tal cual como si ustedes accedieran a una página web. ¿Sí? Y aquí él te muestra los dispositivos que son en JSON, porque el resultado ustedes piden que lo mande en JSON. Aquí dentro de header. Aquí está, Content Type Application JSON. Y lo que él va a terminar mostrando acá son los dispositivos que teníamos, que estaban las IP. Entonces, sin necesidad, aquí porque yo me logueé para que ustedes lo vean, pero aquí sin necesidad de loguearme, yo pude acceder, o ustedes van a poder acceder usando las API, porque aquí estamos usando, digamos, las API. Esto es lo que yo les decía, la documentación que debe dar el fabricante, y ya con eso yo puedo, uso el token y obtengo información. Que yo después de esta información que me da este JSON, este objeto, yo puedo decir, busca las IP y lístame solamente las IP. Yo pudiese agarrar un script de Python, por ejemplo, trabajo con el módulo request y hago parsing de este JSON y listo,
ejecuto un for loop y entonces me lista las 4 IP. ¿Sí? Ahí estoy poniéndole un ejemplo porque aquí alguno va a poder decir, bueno, pero ya esto me lo da el dashboard. Sí, claro. Pero hay cosas que el dashboard no te va a poder dar. O hay cosas que tú dices, bueno, pero es que no quiero loguearme, por ejemplo, al Catalyst Center en ese momento porque yo lo que quiero es que ejecute un script, que haga esto, se conecte a este switch y haga tal cosa. Y lo haga, digamos, vía programable. Entonces, eso es lo que nos va a permitir, el poder usar nosotros API. Así, ojo, no es que yo no voy a trabajar en Postman. Postman es, si ustedes imagínense, ustedes van a trabajar con API, uno usa Postman como para validar, probé, chequeé, obtengo esta información, listo. Y ahí ya trabajo luego mi script de Python o la aplicación que vaya a desarrollar. Y lo mismo con el caso de Meraki. Con el caso de Meraki, nosotros acá, en algún lado, aquí, dentro de la parte de Authorization, tenemos que pasarle el API key, aquí es donde está ese API key. Cuando yo ejecuto mi API key, por ejemplo acá, fíjense que me da un 200 OK, esto lo acabamos de ejecutar, y fíjense que él me dice las organizaciones para el que este usuario tiene acceso. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Que de hecho es lo que hago aquí, yo copio este ID, dentro de la documentación de Meraki, yo puedo consultar ahora, ok, dime para ese ID cuáles son las redes que este usuario tiene acceso, ¿sí? Para esta organización. Entonces tú ejecutas, digamos, tu API key, aquí vuelve a arrojar un 200 OK y aquí me dice, mira, está Sandbox Meraki. Bueno, ¿cuáles son los administradores, digamos, para esta organización? Y fíjense que me va a listar, está este señor, aquí hay un correo, este otro señor, aquí deben haber más, aquí está este, aquí está este otro, aquí no está, no veo correo aquí, aquí está otro correo, email, aquí están todos estos, ¿sí? Fíjense que están todos estos que están acá, todos los administradores. Yo puedo después agarrar, hacer un parsing de esto y listar los administradores, porque eso sí no lo tiene Meraki a nivel del o eliminar, digamos, todos los administradores, porque yo los puedo identificar primero, los pongo en una lista y luego esa lista lo que hago es ejecutar otro, digamos, un post o un delete, perdón, para borrar los administradores. Entonces, eso en el caso de Meraki son los administradores que vamos a ver por acá. Entonces, en vez de yo tener que conectarme al dashboard, loguearme, venir hasta acá, él ya me va a mostrar todos los administradores. Todos estos administradores que están acá son los que él me está mostrando ahorita vía API. ¿Sí? Fíjense que aquí está incluso, estará un señor acá, CRPL, que aquí lo ven, CRPL. Entonces, eso es lo que nos permite el dashboard de Meraki a nivel de las API. Y eso es lo que nos da esa fortaleza, digamos, que nos da las API. Que ahora yo, si quiero crear una organización, configurar una política en un firewall MX, a crear un SSID en un access point que tenga disponible, ¿sí? En vez de tener que tú venir acá, colocar irte acá a la parte de SSID, miren lo que tarda, porque tarda ahí un poquito, venirme acá, decir, bueno, edit setting, o aquí, edit setting, y voy a modificar ahora la contraseña, porque voy a hacer rotación de llaves. En vez de hacer todo esto, yo simplemente ejecuto un script en Python y leo toda la información de las API de Meraki. Y en el caso de Meraki en particular, la documentación de las API la consiguen aquí, desde el dashboard, le dan aquí a API Documentation, y aquí es donde está toda la información de las API de Meraki. Y aquí te dice Meraki cómo suele configurar. Si quieres crear una organización, ¿sí? Por ejemplo, te vienes aquí a la parte de Organization y dices, ¿cómo creo una organización? Él te va a decir aquí, tienes que usar el URL base, le agregas /organization y estos son, digamos, los valores que le vas a pasar. Y esto es un ejemplo de lo que él te va a traer como resultado, que uno ve que le va a traer un JSON. Entonces, esto es parte de lo que uno tiene. Ahora como, digamos, ingeniero de redes, aprender a leer la documentación de las APIs, pero ya teniendo esto, y si ustedes pueden ejecutar un script en Python, listo, ya van a poder. De hecho, aquí, él le pone aquí como code snippet, y miren cómo él, ya incluso hay un módulo de Meraki, ya aquí te da hasta el script de Python. Y aquí si lo quieren usar con el módulo de request. Entonces fíjense que está súper bien, porque ustedes pueden llegar y agarran, copian este script, lo modifican,
aquí agregan la parte de authorization su API key, y ya pueden hacer pruebas. Por eso que yo les decía que esto es mucha parte de lo que, digamos, se busca se va a buscar con el curso, es primero arrancar con una parte de fundamento de redes, con cosas ahí importantes, porque puede haber gente que no tenga bien claro esos fundamentos. Luego se ve algo de Python, se ve algo de Linux, se ve algo de Cloud, se ve algo de... Y se engloba al final todo esto para uno poder ver esto en la práctica. ¿Sí? Obviamente son 8 semanas nada más, no se va a cubrir. No es que vas a ser especialista en Ansible, porque solo ser especialista en Ansible te puede tomar más de ese tiempo. No vas a ser especialista en Meraki o especialista en API, pero sí vas a poder realizar configuraciones y aplicarlo. Y ver, oye, mira, ya incluso no tengo dónde practicar. No, sí, puedes practicar con el sandbox de DevNet. O si tú tienes, por ejemplo, GNS3, puedes practicar con el GNS3, si lo integras con tu máquina. Entonces la idea, digamos, es como ver esta parte práctica y ir llevándonos un poco a ese tema de lo que se espera como ingenieros de redes que nosotros podamos realizar en la actualidad.